respondiendo en esta sección del programa a sus consultas. Lo que queremos poder hacer aquí es, a partir de un caso que es el de Claudia Conserva, animadora que da a conocer durante la jornada de ayer que tiene un diagnóstico de cáncer de mama, a la cual le deseamos que tenga el mejor de los resultados, que pueda estar bien acompañada, bien contenida, por supuesto con su familia, y que sea un proceso, sí, duro, como ella misma lo ha declarado, pero que vaya siempre con mucha tranquilidad y, como ella misma puso en sus redes, soltando y entregándose a lo que viene. Pero queremos responder a sus consultas, a sus preguntas. ¿Usted sabe cómo es el examen? ¿Usted hace las palpaciones que debería hacer? ¿Está clara cuándo fue la última mamografía que se hizo? Si tiene antecedentes familiares, ¿debería hacérsela más seguido, hacer ese esfuerzo, no postergarse frente a las necesidades de otros, tal vez en su propia familia? Bueno, es para eso que nos acompaña la doctora Isabel Safi. Ella es cirujana oncóloga de mama y nos acompaña hoy. Doctora, muchísimas gracias. Conversábamos ahí fuera de pantalla. Para que partamos de inmediato, ¿cuándo deberíamos empezar a hacernos las mamografías? Buenos días. Hola, y gracias hola, por acompañarnos. Hola Carolina, hola Gonzalo. Bueno, como conversábamos, lo ideal y lo que nosotros recomendamos en Chile es hacer una mamografía anual desde los 40 años. Esto ajeno si hay antecedentes, porque muchas personas dicen, bueno, es que lo que pasa es que mi abuela, mi tía, mi mamá, hay un factor hereditario. Si es que alguna mujer en la familia tuvo alguna problemática del tipo, ¿debería hacerse antes? Mira, alrededor del 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Eso significa que uno tiene una mutación, un error en su ADN que hace que uno tenga más predisposición a tener cáncer que otra mujer. ¿Ya? En esos casos uno empieza antes los chequeos. Podría empezar desde los 25 años, por ejemplo, pero eso siempre que conozcamos que hay una mutación conocida en la familia. Estas mutaciones se heredan hasta en un 50% y pueden heredarse por línea paterna o materna. Ya, qué importante. ¿Ya? Eso. Eso es importante. Entonces, los cánceres de mama más frecuentes no son hereditarios, ¿ya? Solo un 10%. El resto son esporádicos, porque también eso es una excusa. Doctora, yo no me hago la mamografía porque no hay nadie en mi familia que tenga cáncer. Entonces, fijarse que la mayoría de las pacientes con cáncer de mama no tienen antecedentes. Ahora, estas que tienen antecedentes habitualmente parten 10 años antes de su familiar enfermo, o si tienen una mutación genética conocida en la familia, parten antes. Uno podría empezar desde los 25 años a hacer exámenes, mamografías. A veces uno las chequea con otro examen que son resonancias, porque necesita exámenes un poquito más sensibles y más específicos. Perdón, doctora, me parece súper relevante el dato que acaba de dar. El 10% es genético, es decir, alguien en su familia padeció cáncer o específicamente de mama, ¿no? Y esto se puede volver a repetir. Pero ¿qué pasa con el 90% restante de los casos? ¿Por qué se produce? Si no es genético, ¿qué factores inciden en que una persona, especialmente mujeres, padezcan del cáncer de mama? Ya, ahora en Chile no tenemos un porcentaje súper conocido de si es el 10, pero más o menos entre el 10 y el 15 son hereditarios. Claro, ¿ya? hereditarios. Ahora, del resto de las pacientes, que es la pregunta, doctora, ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué a mí me pasó? Y la verdad es que no lo sabemos. ¿Ya? Existen un montón de factores probablemente que influyen, tanto ambientales como genéticos, en que se desarrolle un cáncer. ¿Ya? Sabemos que hay cosas que aumentan el riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, el consumo de alcohol, por ejemplo, el sedentarismo. ¿Ya? Son factores de riesgo menores. Por ejemplo, la exposición a estrógeno. Nosotros siempre preguntamos dentro de la historia clínica a qué edad le llegó la regla a esa mujer, a qué edad le llegó la menopausia, si usa o no usa hormonas, cuántos embarazos tuvo, si dio lactancia o no, porque eso nos da una luz de cuánto estrógeno ha recibido la paciente durante su vida. Pero todos esos factores de riesgo no son tan grandes como tener una mutación, por ejemplo, en un gen conocido como el que conocemos el caso de Angelina. Siempre estos casos en mujeres conocidas traen a la luz el tema y nos invitan a discutir y a poder concientizar. Doctora, nos decía, le preguntaba recién Gonzalo, ¿cuáles pueden ser los factores que gatillan tal vez un cáncer? Cuando hay o no mayor posibilidad de tenerlo, si es que hay historial o no lo hay, y nos empiezan a llegar las consultas. Esa es la idea, que usted pueda tener respuesta a sus principales preguntas. A través del WhatsApp nos dicen, doctora, ¿puede el estrés causar el cáncer de mama? Tal vez gatillarlo, factores externos. Miren, muchas mujeres siempre nos preguntan eso, doctora, yo sé que me dio porque me separé de mi marido, porque mi hijo tuvo un accidente, porque...
Y la verdad es que no hay nada comprobado que un estrés o condiciones en el fondo estresantes puedan gatillar la aparición de esta enfermedad. Probablemente tiene algo que ver la inmunidad. Todavía no tenemos como decirle si en verdad fue por esto. Probablemente no. Como yo digo, son en general enfermedades multifactoriales. O sea, no hay algo único que uno haga que pueda gatillar esta enfermedad, sino que son un conjunto de varias cosas. Uno, por ejemplo, hay gente que tiene diabetes en su familia, que todos sus familiares son diabéticos. Entonces ahí uno hereda una predisposición genética a la diabetes. Pero si uno se cuida, hace actividad física, tiene una dieta saludable, mantiene un normopeso, probablemente no la va a desarrollar. Claro. Entonces, en el fondo, todas estas enfermedades en general son multifactoriales. No hay solamente una causa. Y en este caso, como les digo, en el 90% de las pacientes no sabemos por qué se produce. Increíble, y eso lo hace más tremenda esta enfermedad, porque cuesta la detección. Por eso es importante ahí lo que estamos hablando, la medicina preventiva, el examen. Bueno, claro, eso yo quería contarles. Mira, justamente queremos abrir, perdón doctora, porque nos escribe la gente, Vasca Gorri, por ejemplo, el autoexamen mamario ¿puede reemplazar a la mamografía en la detección precoz del cáncer de mama? Mira, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Ya, la respuesta es no. ¿Ya? No. El autoexamen no sirve para hacer diagnóstico precoz, ¿ya? Cuando yo ya me toco algo en la mama, en general, ese algo mide más de 2 centímetros, ¿ya? ¿Ese algo es el llamado nódulo? El tumor, el nódulo, el porotito, como quieran llamarlo, eso en general, para que una mujer se lo palpe, claro, en general, mide más de 2 centímetros, ¿ya? Cuando mide más de 2 centímetros, ya puede haber compromiso de ganglios, ¿ya? O sea, el cáncer de mama en general es ordenado, ¿ya? Empieza por la mama, luego se va a los ganglios de la axila y luego se puede diseminar a otras partes del cuerpo. Cuando la enfermedad está localizada en la mama, es una enfermedad precoz, ¿ya? Una etapa 1 o una etapa 2. Y el riesgo de que esa enfermedad se haya ido a la axila es muy bajo. Por lo tanto, la probabilidad de que yo cure esta enfermedad y que esa enfermedad no recurra en el largo plazo es mucho mayor, ¿ya? Entonces, cuando yo diagnostico un cáncer palpándomelo, ese cáncer ya en general mide 2 centímetros o más, puede haber compromiso de la axila y por lo tanto los tratamientos, como decía el doctor Donaire, ahí en el fondo son tratamientos más mórbidos. Probablemente esa mujer, dependiendo, pero necesite quimioterapia, necesite radioterapia y necesite hormonoterapia, y son cosas que afectan la calidad de vida de nuestras pacientes. Entonces, mientras antes lleguemos, más curable mejor y menos mórbido. Por lo tanto, el único cuando examen... habla de mórbido es que menos mortífero. Que genera más morbilidad, que genera más efectos secundarios. Perfecto, se entiende. ¿Ya? Entonces, la pregunta que hacían era si reemplazaba. No. El único examen que permite una detección precoz del cáncer de mama y ha logrado bajar la mortalidad en series publicadas en muchos países es la mamografía. ¿Y por qué? Porque la mamografía logra ver cosas antes que se palpen, ¿ya? Y lo ideal para un cáncer de mama, como dijo Claudia Conserva, es diagnosticarlo antes que se palpe. Y la única forma de hacer eso es haciéndose la mamografía. Ahora, hay mujeres en lo que el autoexamen sirve, sobre todo en las mujeres menores de 40 años, porque ellas no están en edad de screening. Ya, pero en esos casos, por ejemplo, y nos llega la pregunta tal vez a través de nuestro WhatsApp y nos dice: hola, si me hago mi autochequeo, ¿en qué tengo que fijarme, doctora? ¿Cuántas veces nos pasa que llega octubre, nos colgamos todas la cintita rosada en función del cáncer de mama y el tener conciencia al respecto? Pero ¿cuándo vemos el cartel que nos recuerda? Cuando vamos en la micro o cuando vamos en el auto y no vamos a empezar a palparnos. ¿En qué hay que fijarse? ¿Cuál es el mejor momento para poder hacer esta palpación y cómo debe ser? Ya, la verdad es que las mujeres, lo más importante es que cada una conozca sus mamas. Nosotros sabemos cómo son las mamas de cada una y todas las mamas son distintas. De hecho, las mamas son asimétricas, nunca uno tiene la mama izquierda igual a la derecha. Entonces, lo más importante es que la mujer conozca sus mamas, ¿ya? Segundo, las mamas tienen, por la exposición a hormonas, un ciclo. Entonces, hay veces que las mamas están más tensas
duelen más, están más turgentes, son más difíciles de palpar y eso en general es sobre todo antes de la menstruación. Por lo tanto, lo ideal es examinar las mamas unos días después de que termine la menstruación, que es donde las mamas están en el fondo más blanditas y son más fáciles de palpar, ¿ya? Siempre palpar, por ejemplo, la ducha, las mujeres es un lugar donde en general todas las mujeres nos palpamos las mamas porque uno se jabona y se toca, ¿ya? Ahí examinar en general los cuadrantes superiores, que son más fáciles. La mama nosotros la dividimos en 4 cuadrantes, ¿ya? Donde en general hay más cáncer es en el cuadrante superoexterno, o sea, arriba y afuera. Hacia el ganglio. Porque es donde hay más tejido mamario. Hacia la axila. Hacia la axila. Entonces, en este cuadrante, que es donde hay más tejido mamario, en general se producen la mayoría de los cánceres, ¿ya? Entonces, ese es un excelente dato. Sí, los cuadrantes superiores, en general es más fácil palparlos parados, porque la mama cae. ¿Ya? En cambio, los cuadrantes inferiores es más fácil poner la mano atrás, examinarla acostada y palparse. Lo importante es palpar como usted quiera. Puede ser redondita, puede ser así, pero palpar todos los cuadrantes, ¿ya? Y luego también terminar con una expresión del pezón, ¿ya? Porque también hay cánceres que a veces no se tocan bien, no se ven bien en los exámenes, pero sí la paciente refiere que tiene descarga por el pezón. Ahora, no todas las descargas por el pezón son cáncer, sobre todo cuando las descargas son bilaterales, son blancas o amarillentas, en general eso es por ectasia ductal y no por cáncer. Pero cuando hay sangrado por un pezón... A secreción. Secreción. Ya. Cuando hay sangrado a través del pezón, eso en general nunca es normal, siempre hay que estudiarlo. Ya. O sea, puede ocurrir. ¿Sabe qué? También es interesante, porque es cierto, todas las personas somos malazos para la medicina preventiva, o sea, tratamos de hacerle el kit y qué sé yo. Pero, ¿cuán disponible está este examen de mamografía para el sistema público? Sobre todo para el FONASA, donde está la inmensa mayoría de las chilenas, ¿no? Entonces, cuéntenos a ustedes, ¿han tenido la intención? ¿Les ha costado tomar hora para hacerse una mamografía en el sistema público? ¿Tienen que ir necesariamente al privado? ¿Cuánto les está costando? Escríbanos para que nos comente su experiencia, porque usted nos daba fuera de cámara algunos datos, por ejemplo, de cuánto vale un examen. Usted me decía más o menos entre 15 y 20 mil pesos en la Fundación López Pérez, que se dedica a esto donde usted trabaja, ¿no? Claro. Aproximadamente. El examen de mamografía, o sea, y para cualquier cosa preventiva, por ejemplo, para los hombres para la próstata, las mujeres el Papa Nicolau, existen exámenes que se llaman de tamizaje o de screening, ¿ya? Hay ciertas patologías que tienen exámenes que pueden hacer diagnóstico precoz. No todas las tienen, no todas las enfermedades la tienen, pero la mamografía es una que sí ha demostrado ser un buen examen de tamizaje. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a un examen de tamizaje? Que sea barato, ¿ya? O sea, que no puede valer más de 20 mil pesos porque si no, no sería asequible a toda la población. Claro. ¿Ya? Que sea fácil de hacer, o sea, que en el fondo no sea muy engorroso hacerlo y que no perjudique al paciente. O sea, que la radiación, por ejemplo, que produzca no sea una radiación que pueda ser perjudicial para otras cosas. Entonces, la mamografía, entre comillas, barata, asequible y segura, ¿ya? Ahora, como tú decías, en nuestro país el 80% de la población habitualmente está en el sistema público de salud, FONASA. Lo que ofrece FONASA, por sus guías ministeriales, en el fondo son una mamografía cada 3 años, desde los 50 a los 59 años. Esas serían las mamografías gratuitas, ¿ya? Y el resto son exámenes que uno debería pagarse, hacer un copago. A veces, por ejemplo, la municipalidad, nosotros tenemos clínicas móviles en la Fundación López Pérez, donde estas clínicas móviles se llevan, por ejemplo, a lugares más rurales donde tienen menos acceso, y la municipalidad hacen algún convenio y finalmente se puede ofrecer la mamografía a un precio mucho más conveniente. A veces, a través de la municipalidad, la mujer no tiene que pagar nada, independiente que no esté en este periodo que le corresponde como de gratuidad. Doctora, y ahí somos animales de costumbre y muchas veces logramos llegar, como decías tú, Gonzalo, la medicina preventiva es muy poquita en nuestro país, pero logramos tener un cierto hábito, ¿no? El decir, bueno, ya me la hago todos los marzos si puedo, o lo paso a septiembre o julio, lo que sea, cuando sea. Pero producto de la pandemia, muchos quedaron relegados por miedo a ir a instituciones de salud, por un problema económico, por el riesgo de contraer el COVID si uno se acercaba a un recinto de salud, ¿no?
Y por lo tanto se perdió este hábito, se pierde esto. Y siempre quedamos para después. Más encima que por mucho que es accesible y todo lo que usted dice respecto de la mamografía y lo eficiente que es un examen incómodo, no es agradable. Hay gente que lleva 3 años sin hacerse una mamografía, 4 incluso, que quedó medio atrasadita de cuando veníamos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental retomar eso lo antes posible. Hay muchas que dicen, no, es que yo me estuve palpando y la verdad es que no noté nada, así que voy a esperar de aquí a fin de año, mejor ya lo veo cuando. ¿Cuál es el consejo ahí, doctora? Porque muchas personas podrían decir, oye, si, como usted bien decía antes, si yo no tengo ningún antecedente, así que estoy como libre de cualquier problemática mayor. Mira, Carola, nosotros durante la pandemia sabíamos que habían mujeres caminando por la calle con cáncer y no lo sabían. Porque nosotros sabemos cuántos cánceres diagnosticamos al año y sabíamos que estábamos diagnosticando mucho menos. Y las mujeres que nos consultaban en general durante la pandemia era porque se tocaban algo o tenían cánceres localmente avanzados. Entonces sabíamos que a través de screening o tamizaje mamográfico estábamos diagnosticando mucho menos. Entonces sabíamos que había mujeres caminando por la calle, como te digo, con cáncer y que iban a llegar en algún momento, porque o se iban a palpar algo, o se iban a hacer la mamografía y se lo iban a encontrar. Porque no se van a sentir nada. No sienten ni un dolor, ni mayor cansancio, no hay ninguna otra sintomatología. 1 de cada 8 de nosotras va a tener un cáncer de mama. Es que esos datos a mí me parece que son fundamentales. 1 de cada 8. Además, usted nos decía que la cantidad de personas que mueren al año, mujeres que mueren al año acá en Chile es también es súper alto. Gigante, más porque de además 1.600. el cáncer de mama es una enfermedad. Bueno, lo otro que te quería decir, Carola, es que muchas mujeres me dicen, doctora, pero ¿para qué me voy a hacer algo? Mejor si tengo un cáncer me muero nomás. Total, no me quiero tratar, hay que hacerse quimio. Ya mi hijo es tan grande, ya viví lo que tenía que vivir, entonces da lo mismo. El cáncer de mama no mata rápido, ¿ya? Entonces tampoco es como que yo me vaya a morir de un infarto mañana. Yo tengo pacientes que están con enfermedad metastásica progresando y no es fácil morirse, no es una muerte que uno quisiera, entonces tampoco es una excusa ¿Pero decir... ¿por qué vamos a tirar la toalla además? Porque hay mujeres que dicen, yo si tengo un cáncer no me voy a hacer nada. Entonces, pero el no me voy a hacer nada no significa que esa enfermedad vaya a matarnos pronto, ¿ya? Entonces tampoco es una excusa. No es una excusa no hacérsela porque uno no tiene antecedente, no es una excusa no hacérsela porque uno no se va a tratar. En el fondo son enfermedades que el diagnóstico precoz hace que el tratamiento sea tan chiquitito, que sea una piedra, un tropiezo en el camino y luego uno se puede reinsertar a todo lo que estaba haciendo y seguir adelante. Y seguir adelante con una vida normal. Sí, y además agradecida normal. por tener esa segunda oportunidad y por haberla logrado. Doctora, y ahí usted hablaba de, parte de las preguntas son, ¿cuántos embarazos tuvo? ¿Cuántos hijos por el nivel de estrógeno? Y aquí nos llega una pregunta de Camila Sabrina y nos dice, hola, ¿es cierto que la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama? Claro, eso es lo que yo les estaba contando antes, que en el fondo la exposición a estrógeno se ha visto como un factor de riesgo menor y a veces moderado a la producción de cáncer de mama. Cuando uno está en lactancia, uno no está produciendo estrógeno, ¿ya? Por eso que la mayoría de las veces no menstrua. Entonces, el no producir estrógeno hace que uno tenga menor exposición. Entonces, la lactancia es un factor protector porque hace que uno no esté expuesto a estrógeno durante ese periodo que dure, ¿ya? Entonces, si bien una mujer que dio, no sé, tuvo 8 hijos y le dio pecho a sus hijos por 2 años a cada uno, tampoco está exenta. ¿Ya? O sea, no es que, yo no me va a dar porque yo tuve muchos hijos y le di pero mucho disminuye pecho. la Pero ocurrencia, claro, ¿no? pero sería un factor protector. Por eso nosotros recomendamos la lactancia materna y ojalá todo lo que la mujer y su hijo puedan tolerarlo. Sí. Vamos a la siguiente consulta. Aproveche que tenemos a la doctora aquí. Escríbanos, mándenos sus preguntas y a través del WhatsApp nos preguntan, ¿el cáncer de mama puede desarrollarse de un año a otro, doctora? Eso es súper importante y yo quería hablarles de eso. Cuando un cáncer se desarrolla entre una mamografía y otra, o antes, o sea, por ejemplo, yo me hago una mamografía, qué sé yo, en octubre del año pasado, y ahora me tocó algo, y eso es un cáncer, eso se llaman cánceres de intervalo, ¿ya? Que no es lo más frecuente, ¿ya? Pero como comentábamos antes con Gonzalo y Carola, no todos los cánceres de mama son iguales, ¿ya? Hay unos que son más mala persona que otros. Ya. Las pacientes, como en este caso, por ejemplo, que a Claudia Conserva le diagnosticaron un cáncer, ella
y lo que pasa en general es que uno se quiere tratar, ¿cierto? No quiere tener la cuestión ahí, quiere que se la saquen, que se la saquen. Entonces, finalmente, es súper importante que las pacientes entiendan que nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico y una buena etapificación. Si bien es importante tratar y tratar lo antes posible, necesitamos un tiempo para hacer más exámenes que son de etapificación, y además el cáncer de mama hace algunos años se transformó en algo mucho más molecular. Nosotros ya sabemos que hay al menos 4 subtipos de cáncer de mama. Los más frecuentes son los cánceres luminales, que llamamos, que son los cánceres que responden a estrógeno, que son cánceres en general de un avance más lento, que nos dan un poco más de tiempo para hacer los tratamientos, para tapificar, porque de que uno lo diagnostica a que pasen 45 días no va a pasar nada, la enfermedad no va a progresar, pero sí ese tiempo es importante que nos lo tomemos para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Y hay cánceres mucho más agresivos, como son los HER2 positivos o los triple negativos, que en general producen estos cánceres de intervalo. Ajá. O sea, que en el fondo el tumor crece tan rápido. En un año. Exacto, que entre un año y otro aparece una masa. Ya. Entonces, esos no son los más frecuentes. El HER2 es como un 20% más o menos de los cánceres de mama y los triple negativos como un 10%, pero esos cánceres no respetan mucho los plazos y nosotros mismos nos apuramos. En general llamamos a otro colega para que nos haga un sobrecupo, para que le haga al paciente el examen antes, porque sabemos que no queremos demorarnos mucho en tratarlo. Claro. Y esos cánceres habitualmente partimos tratándolos con quimioterapia, por ejemplo, y no con cirugía, por eso que no nos podemos apurar tanto. Doctora, veamos con la próxima pregunta, pero antes, ¿sabe qué le quería? Porque usted hablaba de la cirugía justamente, y usted bien decía, cuando ya está diagnosticado, lo que más queremos es que por favor nos lo saquen, que no se vaya a ramificar. Y ahí, mito o realidad, porque me lo preguntaron justo hace un par de días. El hacer una mastectomía completa, o sea, el extirpar ambas mamas, ¿es lo mejor cuando aparece en una sola, entendiendo que podría volver a producirse un cáncer y que el cáncer de mama, y aquí no sé si es verdad o no, es más tratable que otros? Mira, allá como cerca de los años 80, porque todo esto de la medicina ha evolucionado en el tiempo y bueno, el cáncer de mama últimamente, como es una enfermedad muy frecuente, se investiga mucho, ¿ya? Pero cerca de los años 80 ya se demostró que extirpar toda la mama o hacer una mastectomía total versus hacer una mastectomía parcial, que es sacar el tumor con márgenes libres y hacer radioterapia, era lo mismo en cuanto a mortalidad y recurrencia. Por lo tanto, hoy en día, si nosotros podemos conservar la mama, porque el tumor es pequeñito, podemos dejar márgenes libres, porque es un solo tumor y no son varios, porque no hay cáncer in situ extenso, nosotros la conservamos y le recomendamos a la mujer hacerlo, porque no está descrito ni comprobado que sacar esa mama mejore el pronóstico de esa paciente, ¿ya? Hay otras excepciones, si tiene una alteración genética, si el tumor es multicéntrico, etcétera, uno podría extirpar la mama y a veces hacemos cirugía de reducción de riesgo. Por ejemplo, en estas pacientes mutadas que ya tienen un cáncer, cuando este cáncer es chiquitito y tiene buen pronóstico, a veces sacamos también la otra mama. O pacientes sanas que tienen esa mutación, hacemos cirugía preventiva. O sea, depende de cada caso, no todos son iguales. Mire, llegan más preguntas. Dice, tengo una pelota que me salió cuando me pegué. Golpe. Ay, ¿es normal? ¿Qué puedo hacer si no desaparece? Eso es típico, Gonzalo. Mira, yo todavía me acuerdo de una paciente, una abuelita que una vez traté en el hospital, que ella, bueno, la asaltaron, entonces decía que le habían pegado en su mama y que la matrona la obligó a venir, pero ella en el fondo tenía un golpe y nada más. Entonces, eso no es normal, ¿ya? O sea, si uno se pega y tiene un nódulo ahí, una masa que no se dé, eso hay que consultar, ¿ya? Cualquier protuberancia. No cualquiera, aunque se haya pegado o no se haya pegado. O sea, cuando uno se toca algo que no tiene que estar ahí y que no pero está necesariamente, ahí, perdón, tiene que ser una protuberancia para que sea de alerta, porque por ejemplo un golpe le deja un moretón. Claro, pues, como tú dices, un moretón, pero en general no te deja una protuberancia. Claro. Cuando es mucho, te puede dejar un hematoma, que ese hematoma sangre, se organice y uno lo toque como una protuberancia, pero en general no. ¿Ya? Entonces, ¿y debería desaparecer en cuánto tiempo, en general? No, pues, o sea, puede desaparecer en 3 meses, pero uno no va a esperar 3 meses sabiendo que puede ser que no sea eso. A esa abuelita yo le dije que, bueno, este ladrón le había salvado la vida, porque finalmente ella consultó porque la habían pegado, pero finalmente era un cáncer. Entonces uno, y también es que mi hijo me pegó, doctora, me pegó un codazo, entonces yo vengo pero finalmente eso muchas veces no es un moretón ni un... Perdón, en los últimos años, pero para notar un cambio, hablemos de los últimos 20 años. La incidencia, la ocurrencia de cáncer de mama ha ido aumentando. ¿Son más casos que antes?
Mire, en Chile lamentablemente tenemos un programa de registro muy, muy, muy malo, ¿ya? Entonces, hay muy poca plata invertida en salud, en registro, ¿ya? Entonces, es difícil de es saber. súper tener esa difícil, certeza. porque Ya, todos ¿sabe nuestros por qué? datos son estimados, Ya. pero tenemos una sensación de que sí, que Ya. estamos ¿Sabe por qué se lo diagnosticando pregunto? más. Se lo pregunto porque tal vez con el avance de la tecnología, a mí me he preguntado, el tomar pastillas anticonceptivas, que tiene mucho que ver con la cosa hormonal, hace que haya más posibilidad de contraer un cáncer de este tipo, o no tiene nada que ver, o la tecnología es tan segura que desmitifiquemos eso. ¿Cómo lo ve usted? Mira, no hay estudios que demuestren que tomar anticonceptivos aumente el riesgo de cáncer de mama. Hay alguna evidencia contradictoria, hay algunos estudios que han salido que sí, otros que no, pero nuestra recomendación ahora no es dejar los anticonceptivos porque no se ha demostrado que los anticonceptivos aumenten el riesgo de cáncer de mama. Incluso en mujeres en que tienen estas mutaciones hereditarias, nosotros a veces sí lo recomendamos porque los anticonceptivos disminuyen el riesgo de cáncer de ovario. Y estas mutaciones a veces no solo aumentan el riesgo de cáncer en un órgano, sino que aumentan el riesgo de cáncer, por ejemplo, de próstata en hombres, de páncreas o de ovario en la mujer. Doctora, ¿sabe qué? Cuando pensamos en esto, cuando hay un caso cercano, cuando sabemos de alguien que tiene un cáncer, ahí como que nos asustamos y decimos, no, sí, ahora de verdad que voy a pedir la hora, ahora sí que me voy a hacer el tiempo de verdad. Pasan 2 semanas, la vida nos come, vamos arriba de la pelota constantemente y otra vez lo dejamos pasar. Y nos llega un comentario a través de nuestro WhatsApp que es muy sabio. No sé quién lo envía, pero tiene todísima la razón. Doctora, no tengo una pregunta, dice, pero sí un comentario. La incomodidad del examen dura un ratito, pero la tranquilidad es impagable. Y es esa tal vez, doctora, la que hay que recalcar, la que hay que... ese susto, ese apretón de guata, ese decir, oh, chuta, no me lo he hecho y yo lo debería haber hecho y llevo tanto tiempo sin hacerlo, en vez de decir, bueno, qué tranquilidad, por suerte me la acabo de hacer, voy a seguir palpando a ver si sigue todo bien o normal, ¿no? Exacto. La mamografía, bueno, es un examen que no es muy cómodo. Hay mujeres que no les duele nada y otras mujeres que les sacan el quite como sea porque les duele mucho. Entonces, traten de ir cuando no estén ciclando, como cuando yo les digo, cuando las mamas están más blanditas y con menos estimulación de estrógeno, traten de pedir hora ahí. Pueden tomarse algún analgésico, paracetamol, algún antiinflamatorio para tratar de disminuir las molestias. Y la otra pregunta siempre es, doctora, ¿pero por qué no me manda a hacer la ecografía nomás que esta que te pone gel y no me aprieto? Porque en verdad, bueno, porque los exámenes son distintos. La mamografía está enfocada a pesquisar una cosa que en general son microcalcificaciones o densidades del parénquima, y la ecografía tiene otro objetivo. Entonces, la ecografía no reemplaza a la mamografía, ni la mamografía a la ecografía. Son exámenes distintos. Complementarios. En general, las mujeres, a medida que nos vamos poniendo viejitas, la mama se reemplaza por grasa. Y cuando se reemplaza por grasa, es mucho más fácil ver la mamografía porque distingue los nódulos del parénquima. Pero cuando una mujer es muy joven, en general la mamografía se ve todo blanco. Entonces uno no logra distinguir lo que es nódulo del parénquima mamario normal. Y por lo tanto, en las mujeres jóvenes o con mamas densas siempre hacemos ecografía. Hay mujeres que la necesitan y mujeres que no. ¿Ya? Pero no son reemplazables. Yo no puedo decirle a una mujer que se haga una ecografía como tamizaje, porque no está demostrado que sirve. Perfecto. Doctora, nos siguen llegando las preguntas y se las agradecemos, por supuesto. Esperamos poder dar respuesta a la gran mayoría. Y dice, hola, a mi hija cada cierto tiempo le duelen en una parte específica a su mamá. Pienso que es porque está cerca de su periodo. ¿Será tan así? ¿Hay antecedentes de cáncer por parte paterna? Mire, la mastalgia, que es el dolor mamario, es un motivo de consulta muy frecuente, ¿ya? Si el cáncer de mama doliera, estaríamos salvados, porque vendrían todos a consultar, pero la mayoría de las veces no duele, ¿ya? Y las mujeres pueden tener tumores, incluso que han ulcerado la piel y sangran y no tienen ninguna molestia, ¿ya? Entonces, en general, el dolor mamario es algo que es muy molesto y genera muchos síntomas, pero no es peligroso, en general. Ahora, si es un dolor que persiste, es bueno consultar porque hay veces que se puede tratar y manejar, o uno necesita hacer una ecografía para descartar que haya un quiste o algo así, pero en general el cáncer de mama no duele, por lo tanto probablemente esa mujer que es joven y que tiene dolor mamario, la causa de su dolor sea benigno y no sea algo malo.
Doctora, y hay quienes alguna vez me han dicho, no, es que ¿sabes qué pasa? A mí no me va a pasar nada porque yo soy plana. Entonces, o sea, tienen mamas muy chiquititas. Entonces, no, yo palpo y no se nota nada, no tengo nada, estoy salvada, listo. ¿Tiene alguna incidencia el tamaño de una mama respecto de lo que pueda o no pueda ocurrir? No. No. Una mujer que tiene una copa A con una mujer que tiene una copa doble D, el riesgo no tiene que ver con el tamaño. Lo que sí en las mujeres en general con mamas más pequeñas es más fácil palparse algo porque es más notorio. O sea, cuando una mujer que tiene una copa A se palpa algo de 2 centímetros, eso en general se le ve Se en nota, la piel. claro. Entonces es un poquito más fácil de repente palparse algo, aunque a veces hay mamas copa A que son muy densas y también cuesta palparlas. Entonces, claro, no tener mucho tejido mamario o tener mucho tejido mamario, nada de eso te baja o te aumenta el riesgo. No, y ya nos dijo además que cuando está palpado es porque ya está ahí un tumor o un nódulo de más de 2 centímetros, por lo tanto también hay que preocuparse. Sí, me llama la atención, perdón la pregunta básica, pero claro, a pesar de que esto le pasa más a ustedes que a nosotros, porque hay hombres con cáncer de mama también, Sí, pero un 1%. claro, la O nada sea, misma. Pero me interesa, y nos interesa yo creo mucho porque tenemos hijas, tenemos familia, tenemos madre, tenemos esposa, señora. Entonces yo creo que saber también es bueno aprender. ¿Por qué desde los 40 años en adelante? Pues yo me imagino que también hay casos excepcionales en que se da esta enfermedad en personas más jóvenes, es menos recurrente, pero ¿por qué de los 40 hacia arriba? Porque en general el cáncer de mama, la mayor parte de las pacientes presentan esta enfermedad en la postmenopausia. O sea, después de los 50 más o menos es donde en general hay más diagnóstico. Entonces, cuando uno mira estrategias de tamizaje, en el fondo tiene que decir a cuántas se las tengo que hacer para poder diagnosticar una. Entonces, si yo hiciera mamografías y ecografía, porque ahí tendría que hacer ambas, a gente menor de 40 tendría que hacer demasiados exámenes para poder pesquisar una, porque no es tan frecuente. Si bien hay muchas pacientes que tienen cáncer antes de los 40 años, no son la mayoría. Por lo tanto, no se han desarrollado estrategias de tamizaje para ese grupo etario, porque tengo que hacer muchos exámenes para pillar uno. Perdón, pero sí el tamizaje... es lo mismo que screening, es mamografía. Screening es la mamografía, que es el tipo de examen que aprieta, ¿no? Claro. La mama la aplasta, por eso que es incómodo y doloroso, Sí. ¿no? ¿Sí? Claro, pero yo tendría que hacer muchos para poder diagnosticar una bajo los 40. Entonces, esa población, nosotros cuando es una población de alto riesgo, que es una mujer que tiene muchos antecedentes o tiene mutaciones genéticas, ahí lo hacemos, pero Ya. no se lo hacemos a todas. Doctora, nos siguen llegando consultas y las queremos agradecer, por supuesto, y en este caso es Beatriz quien nos escribe a través de Twitter y nos dice: cuando me pusieron la 4ª dosis se me formó una pelota en la axila, me dolía el ganglio, pero me dijeron que no era problema. ¿Qué cree usted? Sí, nosotros vimos y seguimos viendo muchas adenopatías que son ganglios en la axila secundario a la aplicación de vacunas. ¿Ya? Y eso, bueno, fue algo que nos acostumbramos a ver porque muchas mujeres consultaban por ganglios palpables en la axila pensando que podría ser algún problema de la mama y gracias a Dios no era así. O sea, se producen, las mujeres tenemos, y todos tenemos ganglios en la axila, ya por depilarse, por ejemplo, la axila uno podría tener ganglios inflamados. Los ganglios son defensas que todos tenemos en distintas partes del cuerpo y se inflaman tanto por cosas benignas, como por ejemplo, no sé, uno tiene una uña encarnada y se le puede inflamar un ganglio en la axila, se puede vacunar y se le puede inflamar Como un el ganglio en la sistema de axila. alerta. Claro, y también para tumores, o sea, cuando el cuerpo reconoce que hay algo ahí que no debería estar, también se inflama el ganglio. Pero sí es verdad, hemos visto mucha paciente con ganglios axilares producto de las vacunas y la verdad es que estos se desinflaman y ceden de a poquito y en general no provocan mucho problema. Doctora, ya nos escriben a través del WhatsApp y nos preguntan ¿cuáles son los métodos para el diagnóstico precoz? Mamografía. Mamografía. Qué importante incentivarla y ahora que estamos hablando tanto de los derechos sociales y sobre todo de las mujeres, ¿no? Y ir balanceando la cancha, yo creo que el sistema público y FONASA debería dar este examen gratis. Sí, Debería por lo dar menos más una vez al cobertura. año. No es gratis. No es gratis para las menores de 55, pero usted nos dice que esto comienza y debería ser un examen anual desde los 40 años. Eso es lo ideal. Claro. Eso es lo ideal. Sí, y eso, bueno, como yo les decía, no está garantizado una vez al año en nuestro país de manera gratuita, sino que cada 3 años, desde los 50 a los 59 años en el sistema de salud público. Hay veces que hay como ciertos, en el fondo, copagos menores, o hay
gente que tiene ISAPRE que le dice, mire, si se lo hace acá le sale costo cero una vez al año, o por FONASA de diferentes niveles hay lugares en que te puede salir 2.000 o 3.000 pesos. Claro. Pero claro, no es gratuito una vez al año desde los 40 en nuestro sistema de salud. Doctora, siguen llegando las preguntas y qué bueno que le podamos dar a usted tal vez la tranquilidad o una respuesta para que se vaya a hacer un examen. Y aquí Ángel Peirano nos dice, ¿el problema es solo cuando aparece algún bulto? Si es solo dolor en los costados o a veces en la punta. ¿Hay que preocuparse, doctora? Como yo les decía, la mastalgia en general, que es el dolor mamario, en general no reviste como sospecha de que hay algo maligno, ¿ya? Entonces, el nódulo es algo mucho más característico que el dolor, ¿ya? Hay algunos cánceres que son muy poco frecuentes, pero que los vemos y son muy agresivos, que se llaman cánceres inflamatorios, ya que hay cambios como en la piel, que se ve más roja, que se ve como piel de naranja, que nosotros le decimos porque la piel se llena de líquido y se ven estos puntitos como los que tiene la piel de la naranja. Y a veces se confunde con una mastitis o con un dolor mamario que no tiene mayor importancia. Son cánceres poco frecuentes, pero igual hay que sospecharlos frente a un cuadro inflamatorio o de mucho dolor que no cede, que la mama está muy tensa, como llena de líquido. Pero en general, tranquilidad. El dolor mamario no es un síntoma cardinal del cáncer de mama. Lamentablemente, como les digo, porque si doliera creo que tendríamos mucha más consulta sería mucho precoz. más fácil, Sí. ¿no? Doctora, queremos agradecerle muchísimo el que haya venido, el que nos haya ilustrado respecto de lo que puede pasar y el que nos recuerde que la mamografía tiene que ser anual y que no la posterguemos frente a otras y tantas necesidades que podríamos tener que hacernos cargo en nuestra lista de cosas por hacer antes de el resto. Bueno, viene la yo encantada de venir, ojalá que hablando... Si una mujer se hace la mamografía, ya me quedo contenta. Recuerden que, como decíamos antes con la Carola, las mujeres siempre nos postergamos por los hijos, por los maridos, y cualquier mujer tiene en su trabajo medio día administrativo de manera obligatoria por el empleador para hacerse chequeos de salud. Entonces no tenemos excusas para no poder usar ese medio día administrativo. O sea, el tiempo está. El tiempo está. Y sabes lo otro, que nos postergamos tanto porque ellos son más importantes. Bueno, ¿cómo estarían ellos sin nosotras? Por ende, tenemos que poder estar ahí y estar bien para ellos. Así que, con mayor razón, a tomar conciencia al respecto. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Doctora. De nada, gracias que esté a muy ustedes. bien. Chao a todos.